7 de la mañana con 17 minutos. Como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, nos acompaña Freddy Ceballos, él es analista económico. El día de hoy vamos a conversar sobre las cifras que ha presentado el Banco Central y esta inversión extranjera presente en nuestro país en esta primera parte del 2024. Muy buenos días y bienvenido, Freddy, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Mercedes, qué gusto poder compartir esta mañana y poder comentar sobre ciertas cifras. Muchas gracias. Y esas cifras oficiales del Banco Central, este 1,2% de aumento de la inversión en este 2024 versus al 2023. Podemos hablar de una recuperación, en el camino de la recuperación de la economía de nuestro país. Me gusta más el término que usted acaba de utilizar, estamos en el camino de la recuperación. Me gustaría dar un simple antecedente y no necesariamente solo económico, sino desde el punto de vista de todo el considerando como país. Y es que este gobierno, un gobierno de un tiempo muy corto, que probablemente llegaría a concretarse en 15 meses, ha logrado, porque hay que ver también siempre lo bueno y contrastarlo con lo que se podría mejorar, es que este gobierno, en comparación al trimestre anterior, tiene un incremento claro en el tema de la inversión extranjera de cerca del 157.1%. Y yo me refería a los 15 meses porque si nos ponemos a analizar en el contexto de un gobierno de 4 años es un tiempo bastante corto. No queremos solo aplaudir nuevamente, insisto, pero sí debemos comenzar a mirar cosas como estas que, para ser muy generalista otra vez, entre otros temas, ayuda a sostener la dolarización, ayuda a mejorar el movimiento económico, ayuda a cubrir ese gran espacio o ese gran déficit que nos dejó el gobierno y los gobiernos anteriores de cerca de 5.000 millones de dólares. O sea, el gobierno está dando pasos claros, pasos válidos dentro de todo el contexto para poder llegar a mejorar esta inversión extranjera, que además de los impuestos es una alternativa clara que nos va a permitir, no mañana, ni cuando se acabe los 15 meses, pero aplanar el camino que espero, y lo digo esto muy a título particular, exista una continuidad en el gobierno para que pueda seguir construyendo este camino y no de piedra, sino asfaltarlo y construir las veredas. Pero hablemos de números para que la gente lo pueda entender en casa. ¿De cuánta fue la inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2024? Y sería bueno que lo mencionemos con 2023 para que la gente lo tenga mucho más claro. Es del 151.1% que pasó desde cerca de 30 millones de dólares a 78.3 millones de dólares. Nuevamente insisto, el periodo comparable del trimestre hay que considerarlo dentro de otros aspectos que son de vital importancia para poder considerar si hay un incremento o no de la inversión extranjera. Y uno de los principales que nos está afectando a todos, que lo vivimos en diferentes niveles, días, horas y de acuerdo a la actividad que realizamos, es la inseguridad física. Entonces, si bien es cierto, el gobierno no ha logrado todavía, conjuntamente con todo el país, superar esta inseguridad, uno de los, y no es mal de muchos de lo que estoy queriendo hablar, sino que uno de los temas importantes que reportó el gobierno nacional es que a más de controlar de alguna forma esta inseguridad, sí la ha venido menguando, la ha venido disminuyendo. No quiero confirmar porque no tengo los datos si es en el 37 o en el 27% esa disminución, no de sensación, sino de realidad de inseguridad, pero sí, no se ha ido incrementando, está parando y en parte se está mejorando. Y esto ayuda a la inversión extranjera. Pero quería precisar algo, porque si uno ingresa al Banco Central, no queda claro si están hablando de millones de dólares o miles de dólares. Entonces ahí dice que sean 78.300 dólares, pero son millones, entonces para tenerlo más claro. Claro. Son 78.3 millones de dólares. Es decir, Suiza ha invertido 22 millones de dólares, no 22.000 dólares, en el primer trimestre. No sé dónde lo vio, la verdad, pero sí, habla de 21.8 millones. Yo tengo las mismas cifras y de hecho son del Banco Central, pero no son 22.000 dólares. Es 21.8 millones que acaba de invertir, que acaba de concretar toda la inversión suiza en la parte de transporte general y transporte público. Suiza y Suecia son los países que más han invertido en el Ecuador en este trimestre, pero en cambio en 2023
no habían invertido ni el 10% de lo que ya han depositado en este momento. ¿A qué se puede deber eso, doctor? Sí, yo iba a reflexionar sobre lo mismo, porque otro país también que ha invertido en progresividad en relación a Suiza es Perú, que invirtió 21.2 millones, que también está en el sector de transporte, almacenamiento y combustible. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a varios factores, dentro de los cuales, hablando de una inversión a título particular, uno procura poner sus recursos excedentes o recursos a invertir en lugares donde sienta que existe seguridad. Y un primer mundo como es Suiza, Suecia, sí está fijándose en cierto tipo de cambios positivos que está teniendo el gobierno. Insisto, uno de los tantos es el tema del control de la inseguridad. No está controlada del todo, pero estamos trabajando y dando pasos fuertes para esa sensación y esa realidad puedan tener tanto los ecuatorianos como una posible inversión extranjera. Y otro de los países que también ha invertido en el nuestro en el 2024, en el 2023, es China, que se encuentra en el puesto número 4. Con este TLC podemos prever entonces que esa inversión va a aumentar también, que las transacciones, que va a haber una mayor inversión en general en nuestro país. China desde 10 o 15 años atrás está invirtiendo en el mundo. Sí, y uno de los sectores importantes, a pesar de que no necesariamente como población, y no lo veamos solamente como Ecuador, porque veamos también lo que es Perú y lo que es Colombia como región, China está muy interesado en poder seguir invirtiendo fuertemente, tanto desde el punto de vista económico como en productos, y es por eso el acuerdo que firmamos hace aproximadamente un mes y medio, sí, en el cual es mucho más aperturista el relacionamiento económico con China. Sin embargo, para comentar un poco de eso, el tema de la inversión que tenemos con China desde Ecuador también tiene cierto tipo de cuidados que me parece que son válidos para la industria ecuatoriana. Es decir, estamos abiertos a recibir inversión de China, que siempre seguirá siendo válida, ya sea en el sector de la agricultura, de la minería y también del turismo. Sin embargo, también tenemos cierto tipo de barreras de entrada para proteger la producción nacional. Y la puedo hablar con puntos y comas y con detalles que sigue siendo beneficioso. Porque si no fuese así, también muchas compañías que se dedican ahora a fabricar y a comercializar probablemente podrían pasar únicamente a comprar y a comercializar. Es decir, la inversión esperemos que sea prudente de China. Es porque el acuerdo firmado por la parte de Ecuador, que es bilateral, también incluye cierto tipo de protecciones, insisto, válidas dentro de un mercado libre válido, pero que también protege a nuestra inversión local. Ahora, usted menciona algo importante para analizarlo. Las diferentes ramas donde se está invirtiendo, por ejemplo, minería, transporte, comunicaciones, proyectos sociales también, comercio. Eso es importante entonces para que se pueda generar política pública que atraiga más inversionistas, es decir, tenemos que voltear a mirar donde más interés hay del extranjero para entonces continuar por ahí, que ese sea el camino. El Banco Mundial le ha recomendado al gobierno nacional que sea más aperturista desde un punto de vista lógico en los sectores que usted acaba de comentar, agricultura, minería y turismo. Para hablar del segundo, el sector de minería, que es un sector a repotenciar, porque estaba iniciando, inclusive con el presidente, en Canadá hubo algunas reuniones bastante válidas y bastante de avanzada para poder concretar la inversión minera. Sin embargo, lastimosamente falta, porque desde un gobierno, con lo que ustedes acaban de comentar en el tema de la asamblea y otros sectores un poco trasnochados, para utilizar algún término, siguen poniendo impedimentos y no ayudan a poder focalizar hacia dónde debe ir este Ecuador racional del siglo XXI, de dónde deberíamos seguir avanzando como país. Entonces, si queremos avanzar con el tema de la minería, que hoy por hoy es indiscutible que luego de cumplir todos los requerimientos medioambientalistas, el afiliar al empleado, el cumplir todos los requerimientos legales que tiene un país, la minería es una de las opciones fuertes. Pero si mañana tenemos una tendencia mal informada, quiero pensar yo, y también mal intencionada desde el punto de vista de una minería ilegal, ¿cómo el Ecuador y cómo los inversionistas pueden realmente llegar a un país en el cual se le puede garantizar una seguridad legal, una seguridad física y una seguridad de que su inversión en un negocio minero que es de larga data, que a lo mejor no les lleguen a ver
ver ni siquiera los primeros inversionistas, sino su siguiente generación va a encontrarse garantizada por un país civilizado desde el punto de vista económico y legal. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debemos seguir mejorando como país para poder seguir atrayendo esta inversión extranjera y mejorar las cifras que todavía no están en los datos óptimos? Debemos analizar desde cada una de las ópticas, ya sea desde el legislativo, ya sea desde el gobierno nacional y desde los otros sectores, que todos somos partícipes en este gran país llamado Ecuador. Debemos ponernos de acuerdo y no obstaculizar por intereses particulares. Ahora, solo para terminar, este mal embanderamiento de quitar los subsidios a los combustibles, y digo mal embanderamiento porque un grupo equívoco a través de la población está embanderando el hecho de que un sector va a volver a la pobreza, o sea, que no está en la pobreza ahora, el momento que le quiten el subsidio. O sea, son conceptos que hoy por hoy ya deberían ser caducos en la memoria colectiva del ecuatoriano. Deberíamos poder en realidad inaugurar, y esto hemos hablado en tantos gobiernos, podríamos llegar a inaugurar este concepto colectivo del bienestar de los que estamos y de los que vendrán. Y lastimosamente eso, a pesar que el gobierno cada día lo está reiterando, fíjense en lo que pasa nuevamente en el tema de la asamblea. Cada uno está tirando para su lado. Y le escuchaba al asambleísta Centeno, el escuchar en pasillos de la asamblea insultar, agredir hasta verbalmente hacia el presidente y a su familia, y cuando se quiere buscar lo contrario hay hasta juicios políticos y suspensiones. Hay que entender también el momento preelectoral que nos encontramos. Y es un ¿no? elemento preelectoral fuerte, sí. Pero, a ver, entonces, volviendo al tema de las inversiones, para que nos quede muy claro, sobre todo en casa, ese sería el camino económico que debemos tener para sanear nuestras finanzas, disminuir estos déficits fiscales que tenemos, quizás apuntando al exterior, como han hecho otros países. De hecho, usted tiene las cifras mejor, doctor. Perú, Colombia, tienen mucha más inversión que el Ecuador. Eso implicaría que a futuro pueda ser el camino que tenemos que seguir nosotros. No voy a analizar el concepto gubernamental de Perú y de Colombia, y porque cada uno de nosotros lo sabemos, pero la inversión no ha parado. ¿Y por qué no ha parado? Porque la visión como gobierno, como país, como cada uno de los actores de un conglomerado llamado gobierno, llamado país, siguen adelante. ¿Por qué en nuestro país sí sucede eso? Porque cuando hay un cambio de tendencia, la inversión tiende a retraerse. Claro. Va de la mano del riesgo país, que nosotros tenemos un riesgo país bastante alto. Sin embargo, no existe una política de Estado acompañada por los diferentes elementos. Y para contestar su pregunta, sí, efectivamente, la forma de seguir avanzando como país no solo es incrementar impuestos, que de alguna forma lo ha hecho para paliar ese déficit fiscal, es traer más dinero desde fuera, incluso para sostener este modelo que nosotros vivimos llamado dolarización, que es del cual va a seguir alimentándose, es el que todos queremos, independientemente de la tendencia. Correcto. Mantenernos en la dolarización. Y la forma de mantenerla es que vengan recursos nuevos, fuentes externas nuevas de inversión para poder sostener este concepto de dolarización. No podemos emitir, tenemos que recibir. Claro, que se den las condiciones para recibir esa inversión extranjera. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes. Siempre muy contento de estar aquí, poder comentar siempre desde el punto de vista técnico.